Muy buenas noches. El doctor José Darío Salazar es presidente del Directorio Conservador y cuando a uno lo regañan, de alguna manera tiene que responder. El señor expresidente Pastrana le envió una comunicación en que lo regaña, y bravo, y serio. Le dice palabra más, palabra menos que cómo se le ocurre atacar al presidente Santos por una supuesta inseguridad, cuando fue él, Pastrana, quien dotó a las fuerzas militares de los instrumentos de fuerza, pues, para enfrentar a la guerrilla de los paras, y cuando fue él, Santos, quien dirigió durante mucho tiempo la seguridad democrática del presidente Uribe siendo ministro de Defensa. ¿Por qué le dio por atacar al presidente Santos? No sé, pero yo no atacaba al presidente Santos. Yo lo que es advertido una situación que se deriva del diálogo con las gentes en Colombia, de los diferentes departamentos, en La Guajira, donde estuve hace 15 días, en Córdoba, donde tengo buenos amigos, en mi departamento, en el Cauca, en el diálogo con los parlamentarios, como presidente del directorio. Lo que yo siento es que hay un deterioro de la seguridad, deterioro que además no solamente porque lo dicen ellos, sino porque los hechos así lo reflejan. Hay un incremento de la criminalidad, del secuestro, de la extorsión, de los carros bombas. Esta mañana asesinaron a un oficial en el Cesar y hay 7 heridos delicados. Entonces yo lo que he advertido es eso, que hay una preocupación porque se está perdiendo la confianza en el orden público. Yo no he regañado al presidente Santos, no soy quien para hacerlo. Pero otra cosa dice el presidente Pastrana. Usted manifiesta, dice el presidente, su preocupación y señala, uno no sabe si fue por el ejército, porque el ejército bajó la guardia, si falta más gerencia, si falta un mando centralizado, comillas, y que de seguir la actual situación le tocará asumir directamente el tema del presidente de la República. Entonces atacó fue al ministro Rivera. Exactamente lo que yo digo es que algo está fallando. Y como yo no soy ejército ni estoy ahí adentro, no puedo evaluar qué es lo que está fallando. Pero algo está fallando. No sé si el mando, si falta gerencia o si falta una mayor intensidad en las operaciones, porque la verdad es que el orden público se está descomponiendo y es exactamente eso lo que estoy diciendo. Dice el presidente Pastrana que sus afirmaciones son propias de un jefe de oposición y no del presidente de un partido de gobierno. Al presidente de la República lo hemos venido rodeando integralmente, no solamente en las medidas para garantizar y consolidar la seguridad en el país, en las reformas tributarias que se han hecho para dotarlo de mejores recursos, en las medidas que tomó, por ejemplo, cuando la ola invernal, como fue la declaratoria de emergencia económica. El presidente de la República lo acompañamos desde ahora y desde que era ministro de Defensa del presidente Uribe, de modo que creo que me ha malinterpretado. Dice el presidente Pastrana, poner en duda el compromiso del presidente Santos con la seguridad resulta, además de necio, carente de sustento. En ningún momento hemos puesto en duda el compromiso del presidente Santos con la seguridad. Si no, no hubiéramos votado por él, no le hubiéramos hecho campaña a él. El presidente Uribe hereda la seguridad democrática, fue coejecutor de la seguridad democrática como ministro de Defensa y creo que el pueblo colombiano en buena parte, además de sus dotes de gran líder, lo acompañó porque vio en él el ejecutor de esa política que al país le ha venido devolviendo la confianza. Insinuar que el presidente no está al frente del tema de seguridad es irrespetuoso e inconveniente. Tampoco he insinuado eso, en ninguna declaración he insinuado eso. Lo que he solicitado es que, y lo he dicho claramente, aquí saca 9 millones de votos el presidente de la República, la más alta votación en la historia de Colombia, entonces él tiene una inmensa ascendencia en las fuerzas militares, no solamente porque fue subministro, no solamente por los triunfos en el gobierno anterior que él encabezó, triunfos que también ha tenido en este gobierno, como por ejemplo la muerte del Mono Jojoy y del criminal Cuchillo, sino porque
el hecho de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas le da una mayor autoridad, mayor que la de cualquier ministro y la de cualquier general, para intervenir y para orientar. Y la arremetida del presidente Pastrana contra usted es más fuerte cuando dice: añora usted un estilo más estridente e histriónico en el manejo del tema, pero esa no es la solución, refiriéndose, claro está, al presidente Uribe. Sí, yo debo decir que añoro la seguridad democrática que se respiró en el anterior gobierno, en la cual Uribe era presidente, Santos era su ministro de Defensa. Añoro esa confianza que hoy la veo un poco deteriorado, y creo que la añoramos muchos colombianos. Aspiramos y rodeamos al presidente Santos para que él pueda consolidar la seguridad que necesita el país. ¿Por qué? Porque seguridad es inversión, porque inversión es generación de empleo, y porque generación de empleo es elevar el nivel de vida de los colombianos, que es lo que tanto necesitamos. Lo que el país, la opinión pública esperaba es que usted se sintiera desautorizado por el presidente Pastrana, y resulta, por sus palabras, que el que está desautorizando al presidente Pastrana es usted. No, yo no tengo... No, pero le está rechazando todo. Yo no tengo ninguna autoridad para desautorizar al presidente Pastrana. Él tiene sus opiniones y yo he expresado las mías con todo el respeto por el señor presidente, expresidente Pastrana, por quien tengo admiración y gratitud. Siempre he militado en el Partido Conservador y generalmente siempre lo hice. Seguí las banderas primero del expresidente Pastrana Borrero y después de él, de modo que por él no tengo sino admiración y gratitud. No es mi interés desautorizarlo de ninguna manera. Pero él sí lo desautorizó a usted. Lo que pasa es que el Partido Conservador tiene una organización, tiene una directiva elegida popularmente en todos los rincones del país, y esa directiva es la que orienta el partido y la que tiene la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de expresar el sentimiento de muchas gentes, no solamente del Partido Conservador, sino de Colombia, y lo hago en el mejor ánimo constructivo. Siento la mejor consideración por el ministro Rivera, deseo que le vaya muy bien, así se lo he expresado personalmente y lo he expresado públicamente. Rodeamos las instituciones y esto lo hago en un ánimo constructivo. ¿Cómo? Nosotros somos de la coalición, pero eso no nos quita el derecho de opinar, de advertir y de disentir cuando tengamos que disentir. Como no me respondió la pregunta, yo le dije, él sí lo desautorizó a usted. Usted le dijo, es que el que desautoriza no es él. ¿Es así? Así es. ¿Quién desautoriza? Desautoriza, por ejemplo, el conservatismo cuando hay nuevas elecciones y entonces le quitan el respaldo a uno. Desautoriza el pleno de la convención conservadora. Esos son nuestros mecanismos. Yo no me siento desautorizado por el presidente Pastrana. Claro que sí, doctor Darío, como quien dice, si él lo que hizo fue desautorizarme, y evidentemente es una desautorización, eso es claro. Usted diría, si él lo que hizo fue desautorizarme, pues es que él no tiene por qué desautorizarme. Primero, porque lo que yo he dicho es cierto. Yo añoro a Uribe. Y segundo, porque... Añoro la seguridad. Sí. En el gobierno del presidente Uribe, la confianza en el gobierno del presidente Uribe, del cual la cabeza era el ministro Santos, y anhelo fervientemente y contribuyo para eso en lo que sea posible a que esa seguridad se pueda consolidar en el gobierno del presidente Santos. Tengo la sensación de que todo el Partido Conservador está añorando al presidente Uribe. Yo hablo de la seguridad y de la confianza. No, pero dije otra cosa. Tengo la sensación de que el Partido Conservador está añorando al presidente Uribe. En el tema de la seguridad y de la confianza es posible. Y también en el tema burocrático, ¿no? No, en el tema burocrático nosotros vemos eminentes figuras del Partido Conservador, y no solamente del Partido Conservador, sino del país en altas posiciones del gobierno. Creo que están haciendo todo el esfuerzo porque esto salga bien, de modo que esa ya es una consideración suya. No, acuérdese que tenían mucho más ministros bajo el gobierno Uribe que bajo el gobierno Santos, no es consideración mía. Nosotros nos sentimos muy bien representados
como colombianos, como ciudadanos, en ese gabinete. Es un gabinete además con bastante talante conservador, filosóficamente conservador. Ahora, doctor Salazar, le voy a hacer una pregunta con todo respeto. Hay la sensación de que a la dirección del Partido Conservador llegó la derecha radical total, cavernaria. Entiendo que usted se reunió hace unos días, unas horas, con miembros de la Iglesia Católica para convenir la presentación del proyecto de ley que va a dar al traste con el derecho de la mujer a abortar que le reconoció la Corte Constitucional. Eso es así después de comerciales. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Gutiérrez, ¿qué son estas horas de llegar? Lo que pasa, jefe, es que... Gutiérrez, para esos síntomas de la gripa, tomen Ospirin. No contiene pseudoefedrina. ¡Gutiérrez! De Biochen Farmacéutica. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Hay quienes dicen que una de las conquistas de la mujer en Colombia es su derecho a decidir sobre su cuerpo. La Corte Constitucional sabiamente así lo reconoció. Pero hay un grupo de ultraderecha, aparentemente encabezado por usted, que está motivando la presentación de un proyecto de reforma constitucional para derogar la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, usted primero defiende al presidente Uribe, que es un gobernante de derecha, como sabe todo el mundo, y segundo, se reúne con la Iglesia para promover la reforma al fallo de la Corte. Es decir, al frente del Partido Conservador está hoy la derecha total. Si usted repasa las intervenciones en la Asamblea Nacional Constituyente, mirará que la defensa de la vida fue absolutamente fundamental y no dejaron pasar ninguna manifestación contra la vida, ni siquiera del no nacido. Si repasa las sentencias de la Corte Constitucional después de expedida la Constitución del 91, mirará que por lo menos en 3 o 4 sentencias la Corte Constitucional defiende integralmente el derecho a la vida y el derecho de quien viene en el vientre, y dice claramente que es desde su concepción hasta la muerte integral. Llega a una Corte Constitucional distinta y cambia esa opinión. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Defiéndase la vida de manera integral y agréguese a la Constitución Nacional. El derecho a la vida es inviolable, hoy está así, el derecho a la vida es inviolable desde su concepción hasta la muerte natural. Y le voy a decir por qué. Nosotros conocemos la sentencia de la Corte, la que usted ha hablado, y nosotros creemos, por ejemplo, que en el caso de las violaciones... ¿Puedo continuar? Sí, claro. Bueno, pero eso sí. En el caso de las violaciones, el Estado lo que tiene que ofrecer es seguridad para que no sucedan estos hechos lamentables. Lo que el Estado debe ofrecer es orientación psicológica para que haya una mayor responsabilidad, trabajo digno a la mujer para que pueda responsabilizarse. En el caso de las malformaciones, ¿dónde empiezan? ¿Un labio leporino? ¿O empiezan en el síndrome de Down? ¿O que a una persona le falten unos brazos? ¿Cuántos niños artistas todas las navidades pintan con los piecitos unas bellas estampas? Entonces,
Lo que nosotros hemos expresado es el Estado garantice eso, no nos vamos por la parte facilista en donde se quiebran los valores objetivos y hemos llegado al valor subjetivo de que la madre diga que su propio hijo es su enemigo, que la madre actúe como su hijo fuera su adversario, su contrario, y entonces lo elimine porque así lo cataloga. Eso es lo que hemos dicho. Sí, pero usted se refiere a la Corte Constitucional antigua. No sé cuál fue la que hizo. En otros tiempos y en otras épocas es como si... No, hablo después del 91, hay 4 sentencias de la Corte Constitucional. Es como si usted defendiera ahora la hoguera. Pero además, para llegar a la hoguera o el circo romano. Además le quiero decir una cosa, a los la reforma, el aborto está penalizado en Colombia, si vamos a tratar ese tema. Claro que está despenalizado en 3 casos. Claro. Pero jamás eso ha pasado por el Congreso. No ha habido un debate, mejor dicho, no ha habido una reforma constitucional. Y entonces lo que nosotros aspiramos a que un tema de esos tan trascendente tenga debates en el Congreso de la Nación y que no se modifique la Constitución que dice el derecho de la vida es inviolable y que no se modifique la Constitución por 4 o 5 personas. Sí, eso es lo que queremos. Sí, aquí hay un gran debate, doctor Darío, y es si tiene más derecho a vivir un niño condenado al sufrimiento cuando nazca, cuando sepa a los 2 meses que va a ser anormal, o el martirio que se somete una niña violada, que maldice el momento en que fue violentada, violada, o el derecho que tiene la mujer a decidir por su cuerpo y por su vida. Ese es un debate. Yo creo que... Pero mire, doctor Darío, ya se me acabó el tiempo. Dejemos que la opinión pública nos diga. Aun cuando supongo que la gente va a estar en favor de que... Es que el aborto en Colombia está penalizado. Se autoriza únicamente los 3 casos que usted mencionó. Cuando van a ser un niño... Con malformaciones. Cuando la niña ha sido violada. Sí. Entonces, que la gente nos diga... Vamos a hacer 2 preguntitas. La primera, ¿están ustedes de acuerdo con el señor expresidente Pastrana en el sentido de que el doctor Salazar parece más líder de la oposición que líder del partido de gobierno o partido conservador? ¿O no? Y la segunda, ¿están ustedes de acuerdo en que se presente un proyecto de reforma constitucional para revisar la sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto en Colombia en 3 casos de excepción? ¿Sí o no? Resultados al final de la emisión. Doctor Darío, muchísimas gracias. A usted y a mí. Viene ahora Silvia Parra para saber más y las noticias del mundo de la emisión internacional de CNI.